poquito más en contenidos, ¿qué hacemos nosotros, ¿no? ¿Con qué anteojos hacemos la tarea? Y tiene que ver con pensar en cómo hacemos que las interfaces dialoguen y que esto de encontrar la conexión para que esa experiencia realmente sea una experiencia de calidad. Y esto tiene que ver con en pensar en contar una historia y que esa historia tiene un principio, tiene un nudo, tiene un desenlace, y pensar en todos esos puntos de contacto en los que hablamos con el usuario, porque a fin de cuentas es una conversación. Lo que pasa es que tenemos esa interfaz en el medio, pero es lo que tenemos para poder comunicarnos con ellos. Entonces, no es lo mismo si yo lo saludo al usuario que si directamente le digo que tiene que hacer algo, por ejemplo. Entonces, en ese diálogo que buscamos hacer y que buscamos que realmente el usuario se sienta, lograr la empatía, ¿no? A eso apuntamos, perdón. ¿Qué hacemos entonces? Es planificar y escribir los contenidos, tanto para web como para la app. No es lo mismo lo que hace un usuario que está con tiempo frente a la computadora en su casa que el que está caminando mientras quiere hacer algo desde la app. Ya el contexto hace que lo pensemos distinto, cómo le voy a hablar a esa persona. Conectamos con los feelings del target al que apuntamos. Y esto es pensar, depende de la situación o lo que vayamos a escribir, cómo se siente esa persona. Porque si nos mandamos una macana, está bueno que pidamos disculpas y que sepan que son humanos los que estamos del otro lado trabajando y que le pudimos haber pifiado. Y le pedimos perdón y nos hacemos cargo porque somos transparentes. Y no es lo mismo eso que directamente no explicarle al usuario qué pasó con su plata, por ejemplo, o con el producto que compró, o con la situación que se imaginen que puede estar pasando. Lo mismo cuando algo salió bien, lo festejamos, lo celebramos, nos ponemos contentos, y eso hace que sea otra la respuesta del usuario, ¿no? La persona se siente que realmente hubo alguien que pensó en ellos. Velamos por la calidad del contenido, y este punto tiene que ver con la parte más técnica, si quieren, que tiene que ver con, tenemos un manual de marca, tenemos un manual de estilo, tratamos de tener consistencia en lo que escribimos. Hasta ahora hablamos un poco de Mercado Libre, de Mercado Pago, y en realidad hay otras unidades de negocio también, y está bueno que tengamos ciertos parámetros para que el usuario sienta la identificación de la marca, más allá de que después cada una tiene un tono distinto de acuerdo a la situación. Hay cosas que son similares y esa consistencia habla de la calidad de toda esa experiencia que el usuario hace, no importa desde dónde ingrese, ¿sí? O sea, no importa si entró a ver algo de Mercado Pago por Mercado Libre o si directamente entró con su usuario y tiene está registrado en la cuenta. Lo importante es que desde donde entre sienta que forma parte de algo mucho más grande. Ayudamos a relevar los puntos de contacto con el usuario, y esto tiene que ver ya cuando nos metemos en los proyectos, cuando nos ponemos a escribir, cuando tenemos algo que hacer, pensamos cuáles son todos los lugares donde podría estar diciéndole algo al usuario, ¿sí? Donde pienso qué lugares es lo que va a entrar. Es un mail, es una notificación que me llega en el teléfono, es un mensaje adentro de la plataforma. Si tengo una tarjeta que se la envío por correo, pienso en el papel que envuelve esa tarjeta que le va a llegar. Son todos los lugares donde necesitamos o creemos que tenemos que decirle algo importante para el usuario. Y adaptamos los contenidos a la región. No estamos en Argentina nada más, estamos en varios países más, y pensamos ese contenido para ese país. No es lo mismo, nosotros le decimos auto, no es lo mismo en México, es carro, y eso que les digo parece una pavada, dicho así, pero en realidad es súper importante porque es lo que hace que cada persona sienta la pertenencia con su lugar de origen, ¿sí? Y que no es una web externa que yo me meto y digo, ay, ¿quién estará del otro lado? Y me da miedo. Ya el hecho de que me estén hablando de la misma manera que yo hablo con mis amigos o que hablo en mi casa, con mi entorno, hace que me sienta más contenido. ¿Hasta acá? ¿Estamos bien?
Bueno, esto que empezamos a hablar un poco de qué hacemos en Content Management, pero no lo podemos pensar como algo individual. En realidad somos parte de algo un poco más grande, que es el equipo este que hablábamos al principio, si sabían algo de experiencia de usuario, porque en realidad el equipo está conformado en 3 subequipos. Uno éramos nosotros, de contenidos, y después tenemos un equipo de diseño, que es más grande de hecho que nosotros somos unos 50 y pico, ¿no? Son como 150. Sí, y después tenemos otro equipo que vamos a ver ahora, que es el equipo de research. Y todo eso conforma experiencia de usuario, ¿sí? ¿Qué hace el equipo de diseño? Aprovecha oportunidades y soluciona problemas de la forma más beneficiosa para los usuarios y el negocio. Esto tiene que ver con diseñar la experiencia, ¿no? ¿Cómo va a ser ese flujo? Lo vamos a ver ahora en ejemplos y va a quedar, creo que, más claro. Pero básicamente es analizar el problema, ¿sí? A veces el equipo de producto, de negocio, vienen con una necesidad y nosotros pensamos, principalmente lo lleva a diseño, pero es algo que en general hacemos en equipo, que tiene que ver con entender en profundidad y hacer muchas preguntas, muchas preguntas. En general el equipo de experiencia de usuario es muy preguntón y necesita como saber mucho para empezar a tomar decisiones. Parece que incomodamos a veces, pero no, son preguntas súper necesarias para realmente entender de fondo qué es lo que le está pasando al usuario y después finalmente cómo vamos a pensar esa experiencia. Y que tampoco son preguntas tan complejas, ¿no? Porque vos decís, parece que somos molestos. Es preguntar ¿por qué? ¿Por qué hacemos esto? Y si no lo entendemos o nos quedan dudas, o ¿por qué lo hacemos? ¿Y por qué se nos rompió la...? Eso bueno. Es eso, es ¿Te la acordabas, Lean? ¿Por qué? ¿Te la acordabas si no estaba? Una otra forma. ¿Zafamos? Bien, bueno, comprender las necesidades de los usuarios, o sea, esto de separar a veces cuál es la necesidad que tenemos del producto, pero en realidad entender qué vamos a cubrir del usuario, porque nosotros somos los abanderados del usuario. Después negocio y producto y otros equipos, que ahora vamos a charlar un poquito, van a estar mirando con quién hacer acuerdos, negociaciones, plata, ellos tienen budget, P&Ls y tienen muchos Excel con números, y a nosotros nos interesan las métricas, y lo vamos a ver, pero la realidad es que vamos a ser siempre los abanderados de que esa experiencia finalmente sea la que el usuario disfrute. Idean y diseñan prototipos muy baratos o prototipos. ¿Saben lo que son los prototipos? ¿Sí? Bueno, prototipos, alguno me parece que hizo un no ahí, así que hacemos un mini ejemplo. La idea es que cuando pensamos una experiencia la dibujemos, por ejemplo, en un papel. Un prototipo puede ser papelitos pegados uno al lado del otro. Se puede hacer con muchas herramientas online. Podría ser de 1000 maneras. Lo que importa del prototipo es que nos sirva para testear lo que pensamos. Y que si yo le doy una tarea con esos papelitos pegados uno al lado del otro a una persona que no sabe del proyecto y le pido que haga esa tarea y la logra hacer o saltan cosas, nos ayudan a nosotros a detectar qué cosas podemos cambiar para mejorar eso que hicimos. ¿Sí? Y validamos con usuarios estas propuestas, estos prototipos que hacemos. En la previa o también en la cancha, cuando ya estamos productivos, cuando aprendimos y cuando ya tenemos algo en la web o en la app que está para miles de usuarios, seguimos probando y seguimos viendo, ahí sí con las métricas reales, si funcionó o no funcionó, porque si nos equivocamos podemos iterar eso, que es una palabra que usamos mucho nosotros, estamos en un proceso iterativo constante que tiene que ver con tengo algo, tengo una situación, la testeo, la pruebo, me equivoqué, busco un plan B, ¿sí? Y vuelvo a iterar sobre un feedback, o sea, sobre algo que me dijeron en concreto usuarios que realmente lo estén usando. Y bueno, después, si no me equivoco, sigue el equipo de research, que ellos lo que hacen es ayudarnos a entender los comportamientos de los usuarios. Son investigadores, unas especies de detectives que lo que van a estar mirando es qué sucede, qué le pasa a ese usuario,
son los que nos ayudan con un montón de herramientas a entender esto en la previa, como les decía, o ya productivo. Investigan, observan, analizan con mucho detenimiento. Acá podemos hacer encuestas, podemos hacer focus group, podemos hacer preguntas y forms que se prenden durante el flujo de algo que estén haciendo dentro del portal, por ejemplo. Hay un montón de maneras. A testear prototipos también. Muchas veces queremos salir con algún flujo de, no sé, solicitud o adquisición de algún producto y lo tenemos en una etapa todavía que tenemos o sabemos cuáles son las ideas que queremos comunicar, que entendemos más o menos a qué target queremos ir y salimos para determinada cantidad de usuarios con algún prototipo particular y con este equipo de research, esos son los que van y prueban con los usuarios estos prototipos y nos dicen, che, mira, la verdad que estos usuarios no entendieron nada, o che, la verdad que sí lo entendieron, o acá hay una fricción, etcétera, etcétera. Bueno, y acá contándoles un poco de Mercado Libre, de estos 3 equipos que les contamos, en total somos 260 personas, es uno de los equipos más grandes de Sudamérica. Estamos en Buenos Aires, en Córdoba, en Mendoza, estamos acá, en San Luis, Brasil, Uruguay y Chile. Sí, ¿Lo dije bien? Ahí estamos. Está buena la interacción también entre los centros. Está bueno pensar que somos todos centros, que formamos parte de algo. No hay una casa matriz. Solamente hay un lugar donde hay más gente, que eso por la naturaleza, que está todo más concentrado en Buenos Aires, pero no es que dependemos de alguien, tenemos equipos independientes que interactuamos entre las provincias y bueno, con otros países también. Y acá viene como esto que decíamos de que primero, haciendo como recapitulando un poquito, hablábamos primero de contenidos, después decíamos, bueno, somos parte de algo más grande, que en realidad somos parte del equipo de UX, que es con research y con diseño, pero en realidad somos parte de algo mucho más grande aún. Acá tenemos acá Santi, un representante de ese equipo también, de desarrollo, que nos vino a hacer el aguante. ¿Cómo? Al fondo también tenemos otros equipos. Ya tenemos otros equipos también. Y esto es importante, porque en realidad tampoco podemos pensarnos independientes si no trabajamos de la mano con desarrollo y con producto y después con el resto de la interacción con otras áreas. Porque nosotros podríamos pensar y diseñar un producto, una experiencia que sale de acá, pero si producto no está de acuerdo, si producto no le da los números, si producto no hizo una negociación que necesitemos para poder salir, ahora lo vamos a ver con ejemplos, no podríamos. Si lo que nosotros pensamos no es factible a nivel técnico, no sirve lo que hicimos. O capaz es factible, pero no en los tiempos en los que el negocio o el producto nos pide que tengamos listo eso. Entonces, es importante entender que no estamos solos y que tenemos que trabajar mucho en equipo. ¿Qué es un custom experience? Bien, muy bien, porque antes de venir te voy a contar una interna. Nos retaron por poner ese término y dijimos, no, lo vamos a explicar, no se preocupen. Y no me olvidé. Customer Experience es el equipo que atiende las consultas de los usuarios. ¿Sí? Es un equipo enorme que lo que hacen está con muchos representantes que hacen por mail, por chat, ¿qué más? Por teléfono. Sí, creo que son esos 3 canales, atienden las consultas de los usuarios. Y de ellos recibimos mucha data para poder hacer cosas. ¿Sí? Porque capaz nosotros pensamos que hicimos una experiencia que está buenísima, que todos los usuarios la van a usar, que no es para nada friccionante, que es la estrella. Y después el customer nos dice, mirá, a mí me llamaron, se lo prendiste a 100 personas y 50 me llamaron porque no entendieron que había que hacer esto. Entonces, eso nos sirve mucho como input para poder iterar esto que decíamos antes, lo que pensamos. Y bueno, después nos relacionamos con marketing porque una vez que ponemos productivo, que salimos con algo que pensamos, marketing es lo que va a volver masivo esta idea o
puede ser una mejora, puede ser un producto nuevo, lo que sea que hayamos estado trabajando, marketing nos ayuda a que tenga otra magnitud lo que pensamos. Lo mismo el equipo comercial que atiende a las grandes cuentas, a las grandes vendedores o que tenemos adentro del ecosistema, que ellos también nos ayudan, que digamos, son los usuarios que más dinero mueven adentro de la plataforma y son los que de tanto usarla nos dan también un montón de feedback para que podamos iterar. Y bueno, después tenemos lo que les comentaba antes del equipo de negocio, que trabaja mucho con producto. Y acá te cedo, Lean, un ratito. Toma agua. Dale. Bueno, Sai se encargó de la parte teórica, por decirlo de alguna manera. Ahora todo lo que más o menos les estuvo contando ella, más o menos no, se los contó de manera perfecta. Vamos a contarles un poquito cómo laburamos desde el equipo de contenidos con, como contaba ella, casos concretos que estamos trabajando actualmente acá en San Luis. Básicamente, dentro de esta teoría de la experiencia del usuario y de content management, la metodología de laburo que tenemos es más o menos lo que podemos resumir acá. Siempre partimos de una necesidad concreta. Generalmente las necesidades surgen, como mostró recién Sai, de un equipo que es el equipo de negocio. Cada unidad dentro de Mercado Libre, particularmente nosotros trabajamos dentro de la unidad de negocio que es Mercado Pago, y dentro de cada unidad de negocio en Mercado Pago hay como muchísimos subequipos. Nosotros participamos y formamos parte, yo particularmente, de uno que se llama Cards, que es el equipo de las tarjetas. Sai también trabaja en Cards y en un par de iniciativas más. Cada una de estas unidades de negocio, cada uno de estos equipos, tiene su propio equipo de negocio. Y generalmente la necesidad de sacar un producto a la calle o mejorar una experiencia en algún flujo de adquisición, de lo que sea, generalmente surgen de estos equipos de negocio porque, como antes contaba Sai, estos equipos de negocio son los que están constantemente analizando los números de la empresa, por decirlo de alguna manera, y entendiendo, che, mirá, acá estamos ganando, acá estamos perdiendo, ¿qué podemos hacer para que los usuarios usen más nuestros productos y por ende, obviamente, nos rindan mejor los números, etcétera? Entonces, generalmente la necesidad surge desde el equipo de negocio. El equipo de negocio nos la trae a nosotros, no solamente a nosotros del equipo de experiencia de usuario, sino también al equipo de producto, al equipo de desarrollo, etcétera, etcétera. Nos juntamos todos para analizar ese problema, entender realmente por qué queremos atacar ese problema. Empezamos a pensarlo, empezamos a diseñar, empezamos a iterar, todo lo que contó Sai, empezamos a validar con usuarios. Si la validación no funciona, vemos que algo no se hizo bien, volvemos al inicio del problema, lo volvemos a analizar, y es constantemente un círculo en el cual siempre está el usuario en el centro de estas decisiones, y es lo que contaba Sai, es por lo que nosotros velamos, por la mejor experiencia de nuestros usuarios con nuestros productos. Cuando logramos tener un diseño de una experiencia que nos convence a nosotros, que le convence al equipo de producto, que le convence al equipo de negocio, que es factible desde el desarrollo también, en los plazos, en los términos o en los tiempos que tenemos que salir a la calle, por decirlo de alguna manera, con ese producto, lo validamos con usuarios, estamos todos ok para salir, salimos a la calle. Es lo que vendría a ser la solución, pero estamos constantemente revisando esas soluciones y recuperando, como contaba Sai, feedback constantemente de nuestros usuarios, a ver si empezamos otra vez ese proceso y podemos siempre aplicar alguna mejora. Todo este lío lo vamos a explicar ahora con un ejemplo más concreto. Básicamente, desde el equipo de contenidos, es lo que contaba antes Sai, somos parte de todo este proceso de creación, desde que inicia hasta que podemos salir a la calle con el producto, y tenemos como 4 etapas que nosotros tratamos de distinguir de trabajo dentro de la dinámica del día a día. La primera es una etapa que la llamamos nosotros de kick-off, que es lo que charlábamos un ratito recién. Nos juntamos con negocio, nos juntamos con producto, entendemos por qué necesitamos hacer lo que necesitamos hacer, entendemos el objetivo fundamental. Si no entendemos el objetivo de cada iniciativa, no arrancamos a escribir absolutamente nada. Una etapa de briefiado, la gente del palo de comunicación seguramente entiende un poco de qué es el briefing. Básicamente lo que hacemos es analizar propósitos, analizar a quién queremos llegar, a qué tipo de persona. No es lo mismo, como contaba Sai, hablarle a alguien acá en San Luis, hablarle a alguien en Sao Paulo, hablarle a alguien en Acapulco,
y desde acá de San Luis generamos contenidos para todos esos lugares, entonces siempre tenemos que tener muy en cuenta a qué target le vamos a hablar. Tratamos de entender con qué emociones, con qué sentimientos, con qué frustraciones puede llegar un usuario a determinada situación a la cual se va a enfrentar con nuestros productos. Y bueno, acordamos el objetivo de comunicación, que obviamente siempre va a estar muy de la mano al objetivo de negocio. Hasta ahí no escribimos nada. O sea, sí escribimos, bajamos todas estas ideas, pero piezas de contenido no escribimos nada. Empezamos a escribir recién en la etapa del storytelling, que básicamente es la idea de cómo contamos una historia. Siempre pensando desde nuestro lugar, teniendo al usuario en el centro de esa historia. Ahí volvemos a lo mismo, revisamos briefing, entendemos a qué tipo de usuario le queríamos hablar, tratamos de entender qué emociones pensamos que tienen esos usuarios, cuál era el objetivo que queremos lograr, y ahí sí empezamos a bajar propuestas. Empezamos a bajar propuestas, las compartimos, pedimos feedback, iteramos, esta palabra que decía Sai, y sí ponemos foco en técnicas propias de escritura UX, que dentro de un ratito las vamos a ver. Aplicamos técnicas de localización, lo que charlamos antes, no es lo mismo hablarle a una persona en Argentina que hablarle en otro país. Testeamos, iteramos, que es más o menos lo que venimos charlando. Como les contaba antes, nosotros particularmente trabajamos dentro de la unidad de negocios que es Mercado Pago, y dentro de Mercado Pago, acá en San Luis, se encuentra el equipo de diseño y de comunicación o de contenidos de Cards. Cards es básicamente la parte de tarjetas de la empresa. Y el ejemplo que vamos a ver tiene que ver justamente con la tarjeta. Rápidamente, les contábamos antes, siempre partíamos de una necesidad. Teníamos hace un par de años atrás un montón de vendedores, un montón de gente que vendía en Mercado Libre, y la plata que ganaban por sus ventas en Mercado Libre iban a Mercado Pago, a su cuenta de Mercado Pago. Ok, ¿qué hacía esa gente con esa plata? Sabíamos que en toda Latinoamérica, más o menos, depende del país, la mitad de las personas no están bancarizadas. Entonces, una opción de decirle es, ok, retira el dinero de tu cuenta de Mercado Pago a una cuenta bancaria y úsalo con cualquier tarjeta de débito. Ok, pero si la mitad de las personas no están bancarizadas, ¿qué hacemos con esas personas? Una solución fue, ok, tengamos nuestra propia tarjeta. Entonces, en la tarjeta está el dinero que la persona tiene en sus ventas en Mercado Libre y lo puede usar para ir a comprar al supermercado, ir a extraer en un cajero, etcétera, 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 como cualquier tarjeta de débito. Eso es para poner un poquito en contexto del ejemplo que vamos a contar. Este, de hecho, es un producto que salió acá de San Luis, que se creó, que se desarrolló y que funciona actualmente para toda la Argentina y para todo Brasil, que se creó en San Luis. Muy bien, volvemos a las 4 etapas que habíamos definido antes. Como les contamos, la primera etapa es la etapa esta que nosotros llamamos de kickoff. Una mesa de trabajo, un representante de negocio, un representante de desarrollo, un representante de producto, uno de diseño, uno de contenidos, etc. Nos sentamos, empezamos a entender qué necesitamos hacer. Generalmente, como les contaba, viene la necesidad de negocio. Y empezamos sí a pensar en posibles soluciones teniendo en cuenta y teniendo bien en claro cuál es el objetivo al que vamos a apuntar. Nosotros del lado de contenidos y el equipo de diseño teniendo la idea de pensar en una solución que pueda escalar para los usuarios. Como contaba Sai, es súper importante estar en contacto con todos estos equipos desde el inicio, porque nosotros podemos pensar una experiencia que sea hiper abarcativa, que tengamos impactos, no sé, que hagamos un landing, que hagamos portal de ayuda, que hagamos notificaciones en la app, etcétera, etcétera, pero tenemos que salir con ese producto de acá a 2 meses. Y levanta la mano el equipo de desarrollo y nos dice, no, en 2 meses yo no te puedo desarrollar todo esto. Ok, empezamos a pensar soluciones que puedan escalar a todos. O sea, desde el lado nuestro de experiencia de usuario, la podamos hacer en el tiempo que lo necesitamos hacer, desde el lado de desarrollo que lo puedan desarrollar en el tiempo que necesitamos salir a la calle, y desde el lado de producto y negocio que también responde a las necesidades de ellos de decir, ok, necesito ya empezar a mover determinados números. Nos juntamos y empezamos a planificar. Armamos listas con tareas, asignamos roles, etcétera, etcétera, siempre teniendo en cuenta que lo que vamos a hacer es algo que realmente la empresa necesita. Si se discute y si se lleva a esa mesa de discusión justamente, es porque es un track que es prioritario para el negocio y por ende para la empresa. Y acá sí ya vamos al ejemplo concreto del que hace mucho les venimos hablando. La tarjeta que les mostramos hace un ratito en Argentina la tenemos desde finales de 2017 en la calle.
Y obviamente tiene toda una experiencia completa dentro de la cual está obviamente la solicitud de la tarjeta y la entrega de la tarjeta. Vos podés pedir la tarjeta ahora y te va a llegar a donde vos la quieras pedir, a donde vos la quieras recibir. El problema es que en Argentina tenemos a Correo Argentino, aliado a nosotros, es el que entrega las tarjetas, pero había un 10% de tarjetas que no se podían entregar, por diferentes razones. No había nadie en el domicilio, o en el domicilio consignado había algún menor de edad y no le podemos entregar tarjetas a menores de edad, o bajo esa misma lógica la tarjeta fue a la sucursal de Correo Argentino y el usuario nunca la fue a retirar a la sucursal de Correo Argentino, pasó X tiempo y la tarjeta se destruyó, etc. Entonces, ¿qué queríamos hacer? Queríamos reducir los casos imposibles de entrega, o sea, entregar más tarjetas. Queríamos reducir el costo que nos implica a nosotros tener que reimprimir tarjetas, porque si SAI me pide una tarjeta y si SAI no la recibe, SAI la va a volver a pedir y a mí me va a implicar un doble costo de volver a emitir una tarjeta y volver a llevársela hasta la casa de SAI. Y reducir contactos con este equipo que antes contaba SAI de atención al cliente, por decirlo de alguna manera. Che, ¿qué pasó que no llegó mi tarjeta? Que eso obviamente también al negocio le cuesta dinero. ¿Cuál fue la opción en este contexto que pensamos hacer? Incorporar un nuevo estado de seguimiento en el envío de la tarjeta. Nosotros, una vez que se crea la tarjeta, tenemos determinados estados de seguimiento. ¿Qué los llamamos estados de seguimiento? Terminó de pedirse la tarjeta, te llega un mail, te llega una notificación a la aplicación de Mercado Pago que te dice tu tarjeta está en preparación. La atiende el correo, te llega un mail, te llega una notificación que dice tu tarjeta va a llegar entre tal y tal fecha, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que quisimos incorporar en este caso es un nuevo estado, que es el de Soon to Deliver o próxima entrega, que la lógica es que te llega esta notificación en el mismo día en el cual se te va a entregar la tarjeta. Básicamente la idea es, hoy te va a llegar tu tarjeta. Entendiendo la necesidad del negocio, teníamos 10% de tarjetas que no se entregaban, entendiendo qué queríamos hacer, entendiendo el objetivo, etc., empezamos la etapa de verifiado. ¿Qué hacemos? Básicamente lo que contamos acá, nos ponemos en los zapatos del usuario, lo que venimos charlando antes, tratamos de entender un usuario que pide un producto y no le llegó, que seguramente está frustrado, que seguramente tiene un grado menor de credibilidad con nosotros porque pidió algo y nunca le llegó. Pensamos en cómo nos gustaría que se sienta ese usuario, que se sienta satisfecho, contento de que obtuvo lo que quiso. Acordamos objetivos de comunicación y empezamos a bajar el impacto. Lo que decíamos, el impacto en verdad ya lo veníamos charlando antes en estas mesas de kickoff, pero acá sí ya vamos un poco más concreto para entender por qué canal o por qué medio nos conviene comunicar lo que queremos comunicarle al usuario, si queremos hacer mails, si queremos hacer algún mensaje en contexto en la aplicación de Mercado Pago, si queremos hacer intervenciones en el portal de ayuda, si queremos hacer landings, etcétera, etcétera, etcétera. Y como decimos, todo en un simple documento de texto. No estamos trabajando con herramientas raras ni con cosas locas en Mercado Libre ni en Mercado Pago. Con SAI, el 95% de nuestro trabajo se reduce a documentos GDocs. Algún Excel y no mucho más. Ok, acá, al final se ve bien, no voy a agrandarlo tanto. Esto es básicamente una captura de pantalla de un documento de texto armado por el equipo acá de San Luis, donde empezamos a bajar todo esto. Ya teníamos arriba el plan de comunicación, teníamos el objetivo, teníamos todo lo que habíamos acordado en el kickoff, y acá empezamos a bajar. ¿A qué usuarios queríamos llegar con este ejemplo concreto de Soon to Deliver? Usuarios de Argentina que ya habían pedido su tarjeta. Empezamos a pensar lo que decíamos antes, estos pain points, estas cuestiones que lo frustran, estas cuestiones negativas que siente el usuario ante determinada situación. Por ejemplo, pedí mi tarjeta hace algún tiempo, me dijeron que iba a estar entre tal y tal fecha, y la verdad que fue hace 10 días y yo ya la verdad no sé si voy a estar en ese lugar para recibirla, no sé si va a haber alguien para recibirla, la pedí al trabajo y justo estoy enfermo, ¿qué hago que no la puedo recibir? Etcétera, etcétera. Y empezamos a pensar cómo queremos que se sienta el usuario, que es la etapa de los moods. Por ejemplo, nosotros lo que queríamos hacer en este caso particular era generar seguridad, con la idea de quédate tranquilo que hoy te va a llegar tu tarjeta, ni mañana, ni pasado, ni anteayer, hoy te llega. Sí, ahí capaz lo que estaba pensando es que el ejercicio es entender qué quiero transmitir. Yo quiero transmitir seguridad, quiero transmitir tranquilidad, primero bajo eso, qué quiero generar. Y después pienso, ¿cómo se lo digo para generarle eso? ¿Se entiende? Como
Entonces ahí empiezo a pensar ideas y todavía o sea, escribimos, porque esto hay que escribirlo, pero todavía no tenemos propuesta. O sea, todavía acá no hay un contenido que nosotros digamos, esto es lo que finalmente le vamos a decir al usuario. Acá todavía estamos entendiendo disparadores que nos ayudan a saber y alineamientos que nos permiten después, cuando sí nos metemos en la propuesta, ir haciendo como, cuando voy a decir algo digo, no, pero esto no sirve porque yo le quería transmitir seguridad. No, esto no, porque yo quería que esté tranquilo, y si se lo digo con 2 signos de exclamación enormes, capaz no le estoy transmitiendo eso, por ejemplo. Entonces todo eso es lo que nos ayuda a nosotros a reconfirmar en la propuesta ya bajada qué es lo que realmente está cumpliendo con los objetivos que nos propusimos. Gracias, muy bueno. Bueno, y otra de las cuestiones que queríamos transmitir acá, o que queríamos que sienta el usuario, es esa tranquilidad de lo que charlábamos antes. Ok, no la puedes recibir vos, no hay drama. Cualquier mayor de 18 años la puede recibir por vos. Dejá encargado a tu viejo, si la pediste en el laburo, pedir a un compañero de trabajo que te la reciba, etcétera, 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 pero vos vas a tener ese producto. Y sí, ya empezamos a bajar ideas de qué es lo que queremos decir o qué querríamos comunicar en esas piezas. En este caso particular, lo que venimos charlando hace un rato, hoy te llega tu tarjeta, la vamos a entregar en tal lugar, la podés recibir vos o cualquier mayor de 18 años, el código de seguimiento por si querés saber en vivo en dónde está la tarjeta, y lo que charlábamos antes, empezamos a pensar los impactos, en qué lugares vamos a querer contar esto. Para este caso particular analizamos o propusimos 3 lugares a impactar. El primero es mandarle un mail al usuario, el segundo es mandarle una notificación a la aplicación de Mercado Pago, y la tercera es, ya dentro de la aplicación de Mercado Pago, tenemos un estado de seguimiento propio de la tarjeta, donde también la idea era comunicar estas ideas justamente. Nos ponemos a escribir, como decimos, desde un simple botón en un landing, hasta un landing entero tranquilamente, un flujo de solicitud, un producto entero. Armamos una primera propuesta, armamos una V2 de la propuesta, armamos una versión 3 de la propuesta y circulamos propuestas que siempre traten de cumplir con el objetivo acordado. Una propuesta que no cumple con el objetivo o que no responde a ese objetivo es una propuesta básicamente que queda descartada automáticamente, porque no está cumpliendo con lo que queríamos al principio. Por eso es tan importante alinearnos en los objetivos. Armamos las propuestas, se las compartimos a nuestros líderes de contenidos, se las compartimos al equipo de diseño, se las compartimos al equipo de producto, de negocio, de desarrollo, para que nos den feedback, para que nos digan, che, esto se entiende, che, esto lo podemos mejorar acá, che, esto estaría buenísimo que lo digamos de otra forma, che, estamos realmente cumpliendo o no con el objetivo que queremos plantear en estas piezas. Recibimos el feedback e iteramos. Probamos con usuarios e iteramos. Agarramos a cualquier persona que esté dando una vuelta en los pasillos de las oficinas que tenemos acá en San Luis, en la punta, y le decimos, como a nuestro amigo acá, Santi, che, Santi, vení, ayúdame a probar esto, a ver si lo entendés o no lo entendés. Santi no lo entiende, ¿y qué hacemos? Iteramos. Es así de simple, y no nos cansamos de iterar. Acá hay un ejemplo, volvemos al mismo caso del ejemplo de Zoom to Deliver. Como les habíamos contado recién, una de las piezas que pensábamos impactar es mandar un mail diciendo hoy te llega tu tarjeta. Acá lo mismo, hicimos una captura propia del documento de contenido para que vean que hasta acá seguimos trabajando en documentos de contenidos. Y sí, por ejemplo, trajimos una captura donde tenemos un comentario particular de esa pieza. Ger es nuestro líder de contenidos, dándonos feedback sobre qué él pensaba sobre esa pieza. La idea era, hoy llega tu tarjeta, presta atención que hoy te visita el correo. Y acá retomo algo de lo que contaba recién Sai. Cuando hablamos de cómo queremos que se sienta el usuario, no sé si antes se acuerdan que queríamos transmitir seguridad, queríamos transmitir tranquilidad. Si yo ya te digo, presta atención y te estoy como manteniendo al tanto de algo, como tenés que estar atento siempre a algo que vaya a pasar. Y eso no te puede generar la mayor tranquilidad del mundo. Entonces, esa fue una de las cuestiones que en esta primera versión de email la teníamos, y después van a ver que ya no la tenemos más. Y sí, por ejemplo, destacamos que la podía recibir cualquier persona. Era otra de las cuestiones que teníamos importantes ahí para mover. Ese email era versión 1, creo que hicimos como 5 o 6 versiones, hasta que terminó esta, que es la que hoy tenemos productiva. Ahora la vamos a ver bien ya con el diseño, que básicamente respondemos a las ideas y el objetivo principal de negocio.
Es contarte que hoy llega tu tarjeta y que la puede recibir cualquier persona mayor de edad. Decirte dónde va a ir esta tarjeta, a dónde la vamos a entregar, que es un dato clave que entendemos que nuestros usuarios necesitan saber. Y listo, así de simple. Una comunicación concreta, sencilla, corta y que vaya directamente a cumplir con el objetivo que nosotros queremos cumplir. ¿Cómo llegamos a eso? Y lo que contaba antes ahí recién. Tenemos técnicas particularmente que trabajamos desde UX porque tenemos ¿cómo decirlo? La premisa o la mala suerte, estaba pensando, de que los usuarios no leen nada. Había un montón de mapas de calor de cómo los usuarios leen en web, en desktop, en el teléfono, etcétera, que no los trajimos acá, pero básicamente el usuario lee en texto el 20% de una pantalla, y ese es un desafío muy grande para nosotros, si justamente lo que hacemos es eso, es escribir textos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hablar con lenguaje sencillo, una idea solamente por frase, que no se mezclen las ideas, jerarquizar la información que nosotros entendemos que es la más importante para cada caso y para cada instancia con el usuario. Hablamos en voz activa, utilizamos tiempos verbales simples, no hacemos mirá que el día de mañana podrás hacer tal cosa. No, vamos a lo concreto, bien sencillo. Escribimos en positivo, no utilizamos abreviaturas en ningún país. Si es un párrafo, tratamos de que sean 3, 4 líneas como máximo. Utilizamos sí muchas negritas si queremos destacar información, y utilizamos también muchos botones y links autoexplicativos para dar contexto también y guiar la lectura del usuario. Si tenemos la premisa de que el usuario no lee tanto, si podemos guiar su lectura e ir a lo más importante, jerarquizándolo o poniéndolo en negrita o poniéndolo con un link que te lleve directamente a una acción, eso también lo utilizamos muchísimo. Sí, eso es lo que a veces nosotros decimos, que el texto sea escaneable, y capaz en algún texto sobre esto leen ese concepto y tiene que ver con hacer de qué manera, al jerarquizar la información, la negrita es un recurso, el hacer punteos, o sea, los bullets de las cosas, o enumerar, son pequeñas cosas que hacen que el ojo se vaya hacia ahí, y ahí me aseguro que lea lo que realmente necesito que el usuario sepa. Más aún cuando son piezas que nosotros, es como que las piezas se pueden llegar a dividir en dos mundos de cosas más transaccionales, donde yo tengo que contarle un mensaje que el usuario está esperando, cómo tu tarjeta te va a llegar, esto que estamos viendo ahora, y capaz en ese sentido, bueno, el usuario puede estar esperando esa información, entonces tengo que ser funcional. Pero también tengo el desafío en piezas que son aspiracionales, donde tengo que mover algo en ese usuario, despertar algo que a lo mejor todavía no tiene esa necesidad tan clara, y tengo también ese desafío de pensar de qué manera hago que, de acuerdo a cómo vaya el ojo del usuario en la pieza que le estoy mostrando, se quede con algo que realmente le haya disparado el quererlo, o por lo menos el volver después a ver de qué se trata con más detalle. Gracias. Perdón. No, por favor, todo suma. Bueno, y terminamos la pieza, como siempre. Acompañamos, como dijimos, research con usuarios, buscamos feedback, tratamos de entender si a los usuarios les sirve, si no les sirve, si lo entienden, si no lo entienden. Hacemos adaptaciones para cada país, lo que decíamos, no es lo mismo hablar en Argentina, en español argentino, que en español en otro país. Por ejemplo, acá en Argentina, si hablamos de una tarjeta de crédito, si tenemos que comunicar algo de cómo se cuotifica una tarjeta o un pago, hablamos de cuotas. En México hablamos de meses o de mensualidades, no son los mismos términos. En Brasil, obviamente, nada que ver, ¿no? Portugués. Y tenemos equipos de contenidos que nos adaptan los contenidos para Brasil. A mí particularmente me ha tocado escribir para Argentina, para México y para Brasil. Sai creo que te ha tocado para muchos más países. Y tenemos Uruguay, Perú, Chile, Colombia, Venezuela hemos tenido. Y ahí hay que regionalizar el contenido, hay que pensarlo. Hemos tenido que llamar a gente que está laburando ahí, hacer entrevistas. Santi asienta porque me acuerdo cuando fue el prendido de Perú, que tuvimos que llamar y tener una charla un rato largo y preguntar porque ¿qué pasa si usamos un término que significa algo totalmente distinto? Y acá les podría contar un montón de cosas fuera de esta charla, de ejemplos
que podríamos generar algo totalmente distinto a lo que en realidad nosotros pensamos. Sí, y más allá de que es verdad que no tenemos equipo de contenidos en todos estos países, sino solamente acá en Argentina y en Brasil, porque en Chile no tenemos equipo de contenidos, sí de diseño, pero no de contenidos. Cada vez que necesitamos salir con algún producto en algún país, sí tenemos representantes o equipos, básicamente, o vale la redundancia, de otros equipos de Mercado Libre o de Mercado Pago en otros países. Entonces, por ejemplo, no sé, cuando tenemos que salir con algo en México, nos comunicamos con el equipo de marketing de México o con el equipo de producto y le decimos, che, mira, estamos pensando esto. ¿Está bien el contenido adaptado a tu país? Vos que vivís ahí, que hablás ahí, que te relacionás con gente de ahí, ¿estamos bien? ¿No estamos bien? Y bueno, y lo que contábamos recién, testeamos antes de salir a producción siempre 200 millones de veces, le decimos a nuestro desarrollador amigo, che, pará, todavía no salgas a producción, dámelo, quiero ver yo que esté todo bien. Y una vez que salimos, dejamos pasar un tiempo y empezamos a analizar métricas de ese track que pusimos a la calle, de ese producto, de esa iteración, de esa mejora, para ver si realmente cumplió o no cumplió con el objetivo. Lo que estuvimos charlando recién, este ejemplo de próxima entrega para la tarjeta prepaga en Argentina, lo que vemos ahí a la izquierda es el mail ya con el diseño. Volvemos a lo mismo, hay jerarquías, hay textos en negrita que son los que creemos que también teníamos que jerarquizar. Utilizamos esta técnica de links autoexplicativos. Entendemos que si es el seguir envío, como lo vemos ahí en azul, es seguir el envío de la tarjeta y eso ya te lo está diciendo por sí mismo. O abajo de todo que te decimos escribinos y te ayudaremos. Entendemos que del otro lado, si yo tapeo ahí, voy a ir a un formulario de contacto o que alguien me va a dar bola por si tuve algún problema. Tratamos justamente de que sean autoexplicativos. Y como les contaba, teníamos dos piezas más dentro de esta tarea. Una era la notificación en la aplicación de Mercado Pago, que es lo que vemos en el medio, que básicamente es contar lo mismo que contamos en el mail, pero en otra pieza, con obviamente una cantidad limitada de texto que nos ofrece la notificación. Y sí, el estado de seguimiento, que es lo que vemos a la derecha, que también le contamos cuándo va a llegar la tarjeta, dónde la va a entregar el correo, y si ya la tiene el usuario, que ya la puede empezar a activar. Todo este trabajo, que terminan siendo estas tres piezas, pero que fue un laburo enorme desde entender, vamos otra vez, cuál era la necesidad del negocio, cuáles eran los objetivos, que empezamos a pensar en los usuarios, en qué sentían, en qué frustraciones tenían, en qué queríamos que sientan, en cómo queríamos que se sientan, que empezamos a bajar primeras ideas de contenido, que empezamos a bajar segundas, que lo circulamos para que nos den feedback, que lo iteramos, que lo probamos con usuarios, que lo volvimos a iterar, y que un día lo sacamos a la calle, mejoramos un 1.5% la efectividad de entrega de la tarjeta. Parece bajísimo el número, pero si estamos en un contexto que teníamos un 10% de tarjetas que nos entregaban, el 1.5 se traduce a un 15% del total, no sé si me explico. O sea, pudimos alcanzar un 15% mayor de entrega de tarjetas de las que entregamos en ese momento, que es un número que nos dejaba mucho más tranquilos que lo que teníamos al principio, por decirlo de alguna manera. Y ahora te cedo la palabra otra vez ahí. Bueno, hasta acá mostramos un caso concreto, pero queríamos mostrarles, ¿pasás una más, Lean? Algunos otros ejemplos de otros proyectos, para que vean esto que contábamos antes, que no es, que vamos desde un botón hasta toda una página. Sí, o sea, alguien escribió cuando ingresan a www.mercadopago.com, lo que nosotros le decimos landings, que a su vez tienen accesos a otras landings, que son los espacios a lo mejor más extensos para contar la propuesta de valor del producto o de los productos. Entonces, no solamente tenemos estas piezas que contaba Lean, sino, por ejemplo, esta es la primera pantalla que ingresa en la home de la app. Si tienen la aplicación de Mercado Libre van a ver esta imagen. Esto está todo pensado, absolutamente todos el wording, o sea, el texto que está acá, pero sino también la jerarquización de eso, ¿sí? No es lo mismo y tiene un sentido el por qué le muestro la plata primero y por qué tengo otras acciones acá y por qué elegimos estas acciones frente a otras de todas las que puede hacer adentro de Mercado Pago. Eso es parte de ese trabajo en equipo que hablábamos al principio. Después tenemos piezas
Esto es un banner, por ejemplo, es un banner que llamamos de cross-selling, que es un banner que aparece también acá, más abajo en la home, que es la pieza marketinera que tenemos en la app, donde le contamos algunas otras cosas que puede hacer. Y acá tenemos desafíos muy grandes, porque tenemos, ¿cuántos? 42 caracteres. 42 caracteres. 42 caracteres para contar lo que queremos contar. Eso es una de las cosas que tenemos que apoyarnos mucho en esas técnicas de escritura que veíamos antes de, bueno, si tengo tan poco espacio para contar, ¿cómo elijo qué contar y que sea simple y que se entienda y que genere la acción? Después tenemos piezas más transaccionales que tienen que ver, ese es el detalle de una operación. Si ustedes están adentro hicieron un cobro, por ejemplo, con Mercado Pago, hicieron un envío de dinero, recibieron plata. Si cargaron la SUBE como yo. Si cargaron la SUBE, como Lean, no había visto que era de la SUBE. Si cargaron la SUBE, cuando entran al detalle de eso, van a poder ver esto, que es el detalle de eso que hizo, el monto, cómo lo hizo, cuándo lo hizo y demás. ¿Qué otras piezas? Bueno, otras cosas que hacemos, los flujos, ¿sí? Y acá mostramos 3 pantallas, pero siempre que pensamos qué le vamos a decir al usuario, y me remito a lo que decía al principio, en esta historia que le contamos al usuario, tenemos que pensar siempre cómo llega y cómo se va a ir después, ¿no? Entonces, cómo llega acá, esto es un flujo muy transaccional que tiene que ver con carga de datos. Acá no sé si se llega a ver, le preguntamos cuál es el número de teléfono, dónde querés recibir la tarjeta, y tiene que ir completando datos, y después tiene como una especie de devolución, donde le decimos, bueno, ya tenemos todos los datos para emitir tu tarjeta y solo falta que hagas algo más, ¿no? Entonces esa es como la historia que le vamos contando. Y si esto mostráramos el brief, seguramente lo que hicimos en el content prototype, que es cómo le contamos la historia al usuario, hubiéramos dicho algo como: hola Lean, ¿me das tu número de teléfono? También me podés decir dónde querés recibir la tarjeta, completás todos estos datos. Ya tenemos los datos, ahora solo falta que hagas esto. Dale, ya estás cerca. En un minuto más vas a poder tener tu tarjeta. Cuando conté esa historia y entendí que es eso lo que le queremos transmitir, ahí sí lo bajamos a estas pantallas. ¿Hay algo más? Ahí seguía. Bueno, ahí seguía este flujo donde tenés que completar, validar la dirección, aceptar los términos y condiciones. Acá ya los tiene tapeados, ven que está el tilde bien, y ahí sí le damos lo que nosotros llamamos la congrats, que es como, bueno, ok, la acción final, que el diseño es distinto para que también le quede la sensación al usuario de que ya terminó, en este caso, de manera positiva el flujo de lo que está haciendo. Y después tenemos otras piezas. Esta es una FAQ, es una pregunta frecuente que está en ayuda, ¿sí? En este portal de ayuda, donde los usuarios ahí ya van con necesidades más concretas, o donde complementamos información que a veces no podemos contar en otras piezas, ¿sí? Y acá complementamos. Lo trajimos en portugués para que vean. Nosotros no escribimos en portugués, imposible ni hablar ni nada, pero tenemos en el equipo 2 traductoras que nos ayudan a pensar ese contenido. O sea, nosotros se lo damos en español, en neutro en general, y después ellas nos ayudan a pensar, o sea, no solamente traducirlo, sino también que no sea tan literal, sino entender que realmente sea un contenido adaptado para el brasilero. Y después tenemos piezas, estas que les decía, como una pata más aspiracional, que son las landings, donde ya ahí tenemos como más licencia a usar otra parte del tono de la voz de Mercado Pago, donde intento como motivar, por ejemplo, y eso es lo que busca, por ejemplo, este titular, que se empieza a decirle que sí a todo, como que ya genera o intenta generar esta posibilidad de, bueno, ahora puedo como empezar a hacer otras cosas. Este es otro producto que salió acá del equipo de San Luis, del equipo de cards, de tarjetas. Es una tarjeta de crédito que empezó a circular a fines del año pasado en México. Es una tarjeta de crédito que sacamos para México, que la creamos acá en San Luis. Sí. ¿Seguimos? Sí, si tú lo dices.
Bueno, ahora viene un mini taller. ¿Se animan? Y es que brifiamos, armamos la historia, escribimos ese contenido teniendo en cuenta varias técnicas y pensando siempre en el usuario. Y acompañamos el proyecto de punta a punta. Y capaz ahora sí hablando en serio, y es que ese contenido que pensamos, esas 9 opciones, capaz salieron en una tarde, pero para poder entender finalmente esas 2 acciones o esos objetivos que tenía esa pantalla, hubo que acompañar al equipo en un montón de decisiones y de cosas que hicieron que entendamos realmente cuáles eran esas 2 acciones que teníamos que decirle al usuario. Contarles esta experiencia de Mercado Libre, donde siempre estamos con el foco en generar valor para el usuario y que la experiencia sea realmente de calidad y que vuelva esta idea que decíamos antes de diseñamos experiencias que los usuarios amen, y ese amor, ese cariño por la interfaz hace que quiera volver y que quiera seguir consumiendo cosas de todo nuestro ecosistema de productos, no solamente lo que nosotros hacemos, sino en esa experiencia mucho más holística. Siempre ponerse en los zapatos del usuario. Siempre antes de escribir pensamos en cómo se puede sentir esa persona. Siempre es importante corrernos de lo que nos pasaría a nosotros, porque si bien somos usuarios también, corrernos de eso y salir y decir, pero pará, esto que decían por allá sobre el target, de si es un adulto, si es un joven, si es un usuario recurrente de la plataforma, si es nuevo, si ya vendió, si no vendió, todo eso hace que entendamos mejor qué le pasa a ese usuario cuando está intentando hacer algo. Y por último, que sigamos en contacto, que ya establecimos este espacio, este vínculo, les vamos a dejar nuestros mails y que si algo les interesa, si quieren saber más, si los podemos ayudar con algo, bueno, ya nos conocemos y vamos a quedar a disposición de ustedes. Así que de nuevo, muchas gracias por este espacio, por